tardes, señoras y señores. Este nuevo acto de la Real Academia de San Romualdo. En esta ocasión vamos a presentar un libro de nuestro compañero, el ilustrísimo señor don Juan Rafael Mena Coello, licenciado en Filología Hispánica y académico de esta, vocal de Letras. El libro lleva por título Poesía, Filón de la Palabra, Estudio Literario y Antología Poética. Tiene la palabra don Fernando Belizón Rodríguez para la lectura del acto. En la sesión de Junta de Gobierno celebrada por esta Academia el pasado 26 de septiembre de 2016 y recogida en el acta número 320, se acordó incluir en el programa de actos del presente curso la presentación de poesía Filón de la Palabra, Estudio Literario y Antología Poética, del que es autor el ilustrísimo señor don Juan Rafael Mena Coello, licenciado en Filología Hispánica y académico de esta, cuyo ingreso tuvo lugar el 27 de diciembre de 1972. Será presentado por el ilustrísimo señor profesor José Antonio Hernández Guerrero, catedrático de Teoría de la Literatura y Literatura Comparada. Tiene la palabra el ilustrísimo señor profesor don José Antonio Hernández Guerrero, catedrático de Teoría de la Literatura y Literatura Comparada, para efectuar la presentación del libro Poesía, Filón de la Palabra. Con la venia del señor presidente. Buenas tardes. Juan Rafael Mena, a pesar de su miopía, o precisamente por ella, está dotado de una irreprimible avidez para mirar, de una aguda habilidad para interpretar y de un vehemente deseo de contarnos aquello que él ha visto. Esta obra constituye una generosa invitación para que compartamos sus experiencias y para que nos sintamos acompañados, menos solos y menos aburridos. Sus lecturas y sus escrituras nos sirven para que, mediante la comunión con sus sensaciones, con sus sentimientos y con sus ideas, descubramos el sentido hondo de nuestros propios actos y, en resumen, para que sintamos que vivimos. Juan Mena lee, nos lee, escribe, nos escribe, empujado por ese impulso insobornablemente humano que le lleva a confrontarse con otros poetas y sobre todo con él mismo, con su pasado, del que extrae las lecciones que nos ayuden a proseguir nuestra andadura, a liberarnos de lo peor de nosotros mismos, a ilusionarnos para que vivamos de una manera más grata y más humana. La lectura de esta obra, Poesía, el Filón de la Palabra, hace que nos desplacemos más allá de nuestro limitado tiempo y de nuestro estrecho espacio. Nos proporciona, nos regala unas sensaciones, unos sentimientos y unos conocimientos que superan las orillas de nuestras experiencias personales. Gracias a esta antología hemos tenido la posibilidad de deleitarnos estableciendo vínculos cordiales con unas corrientes poéticas de las que quizás algunos estamos distanciados
espacial y temporalmente. El filón de la palabra, poesía, el filón de la palabra, nos sirve para penetrar en nuestro interior y para contemplarnos desde fuera. Esta literatura nos ayuda a defendernos de los ataques de la vulgaridad estética de la sociedad y de la brutalidad política de los poderosos, de la ordinariez ambiental y de la crueldad institucional. Cumpliendo las pautas dictadas por esta academia y sobre todo con el fin de dejar el mayor tiempo a las explicaciones del autor, me limitaré a señalar la misteriosa pericia con la que Juan, en su cuidada selección de poemas, identifica la sobriedad clásica y la riqueza de los procedimientos innovadores. Indicaré cómo él nos explica de forma clara tanto los poemas que siguen la tradición más depurada como los que emplean su libertad para crear una obra plenamente original en la que canta el amor, la nostalgia, el paso del tiempo y la belleza artística y natural. Este libro nos ayuda para que concibamos la literatura, sí, como una forma diferente, más honda, más profunda de conocimiento, como una pantalla más amplia, más iluminada, que revela lo esencial de lo real, como una clave, como una llave que nos descubre unos aspectos nuevos de la realidad y al mismo tiempo como una manera de criticar y de denunciar a esta realidad. Si comparamos entre sí las diferentes composiciones que nos ofrece en este regalo, podremos advertir cómo una misma palabra evoca unos significados distintos, cómo resuena como un eco o como una comitiva de ecos todos los significados que están asociados a intensas experiencias propias. Cada una de las nuevas vivencias nos suena sucesivamente con un acompañamiento cada vez más rico. La literatura significa las palabras, eso no olvidar, pero también significan los referentes, los objetos y los episodios. Un paisaje, un mar, un cielo, una tierra, un río, una montaña, una calle, son significantes cargados de significados complejos, de valores connotativos y de sentidos simbólicos. ¿Por qué? Porque poseen contenidos afectivos, irracionales, mágicos y míticos. Pero hemos de tener en cuenta que la descripción de esos espacios hecha por él, y la narración de esos episodios hechos por él, constituyen procedimientos de análisis de los significados profundos de unos comportamientos humanos individuales, familiares, sociales, políticos y religiosos. Son datos que nos revelan una peculiar manera de concebir y de vivir la vida. La vida ordinaria, los rincones de la casa, las comidas o los vestidos alcanzan su valor en este libro gracias a los recuerdos. Todos los objetos son
fetiches, o mejor, reliquias, que hacen presente los objetos que ya desaparecieron y sobre todo a los seres queridos que ya murieron. La literatura nos sirve para acercarnos y para alejarnos de la realidad, para penetrar nuestro interior y para contemplarnos a nosotros mismos desde fuera. Nos hace pensar y reflexionar, sentir y emocionarnos, disfrutar y algunas veces sufrir, llorar y reír, y en cierta medida nos puede ayudar para que humanicemos nuestras relaciones, para convivir y para conmorir. Juan Mena está convencido de que el lenguaje de la belleza es el lenguaje con el que explicamos que la vida puede ser una realidad sin límites y eterna. Por eso no duda en afirmar que crear un texto bello es vincular el tiempo a la eternidad, a la fe y a la esperanza de una vida que, alimentada por el amor, nos redime de la tiranía del tiempo, porque creer, esperar y amar es empezar a vivir otra vida, o mejor, adelantar la otra vida. Gracias a su densa formación estética y literaria, Juan Mena, y gracias también, a su devoción por los valores clásicos, a su fe en la palabra trascendente y al mismo tiempo a su profunda pasión por la libertad creadora, Juan Mena ha logrado mantenerse al margen de las modas pasajeras y ha seguido luchando contra las rutinas, demostrándose un incansable explorador de las posibilidades expresivas de la lengua, de nuestra lengua castellana. Tras la lectura de esta obra, he llegado a la conclusión de que Juan Mena demuestra, por un lado, una excepcional destreza para identificar los recursos poéticos fundamentales, en especial para valorar la musicalidad, para calar en la intensidad metafórica y para extraer la sustancia más nutritiva de los análisis ponderados de sus interminables lecturas. Hemos de partir del supuesto de que la principal función del lenguaje humano no es definir los abstractos principios de la lógica o los axiomas de las matemáticas, sino formular las verdades de la existencia humana, las creencias vinculadas a la fe o a la ilusión, a las esperanzas o a los temores, a las angustias o a las convicciones apasionadas. El lenguaje humano es ciertamente un instrumento eficaz de transmisión de informaciones. Es un vehículo potente de comunicación, de mensaje. Pero atención, él lo dirá mejor que yo. Las funciones más importantes que cumple son las de transmutar y transustanciar las dimensiones materiales de la naturaleza, ¿sí? Como él y como los demás filólogos aquí presentes, todos saben que
La palabra miope, con la que empezaba esta breve charla, tiene mucho que ver con los vocablos misterios y místico. Las tres proceden del verbo griego miein, que indica sobre todo el acto de cerrar los sentidos, de mantener cerrados los ojos para defenderse de la claridad. El miope padece, como todos sabemos, un exceso de refracción de la luz y necesita aproximarse mucho a los objetos y sobre todo apretar los párpados dejando solo una pequeña abertura. El misterio es una realidad oculta, es un hecho que por encontrarse en un lugar cerrado y oscuro es invisible a los ojos de la cara. Y el místico es el que cierra los ojos del cuerpo para concentrarse en la búsqueda del fondo de su propio espíritu. Es un miope para los objetos externos, para muchos objetos externos, y un vidente para las realidades profundas. Por eso, con la mirada del poeta Juan Mena, el paisaje, como decía anteriormente, se convierte en cultura. Todos los elementos de la naturaleza se hacen metáforas que se deslizan a lo largo de toda nuestra tradición secular. Todos los seres naturales se convierten en símbolos que representan o plasman aspectos esenciales de la vida humana. Recordemos que algunas metáforas, como las del río o del mar, constituyen las explicaciones más claras de la naturaleza humanizada y las definiciones más profundas de nuestra vida humana. Este libro constituye una invitación amable para que nos recreemos con el mundo, para que sintonicemos y consintamos con los otros en la transparencia de una voz que, pausada y emocionada, es una mezcla de osadía y de confianza. Esta es la razón, a mi juicio, de la fuerza de unas palabras no contaminadas que conectan con nuestras fibras más espirituales y que nos estimulan para que nos vinculemos con los valores trascendentes del amor y de la amistad. Juan Mena, enemigo de la simple ortodoxia, pero también de la frívola heterodoxia, de las modas pasajeras, nos muestra con este libro su voluntad de hacernos a nosotros partícipes de los gozos que él experimenta cuando siente los irreprimibles deseos de expresar su sentimiento de admiración y de respeto a la palabra y de sincera amistad a sus amigos y a sus lectores. Por eso, a Juan y a todos ustedes, yo les digo gracias, gracias, muchísimas gracias. Gracias a usted, José Antonio Hernández Guerrero, siempre es una gran satisfacción en lo que ¿verdad? Muchas gracias. Ahora tiene la palabra el autor, don Juan Rafael Mena Cuello, que comentará algunos aspectos de su obra. Valeria, presidente, buenas noches a todos y a todas. Entonces, voy a ser breve. Lo que yo quiero hacer aquí es un coño de la palabra, que es lo que significa la palabra en sociedad, en principio,
el valor de la poesía, porque la poesía, todo el mundo la lleva por dentro la poesía, aunque no la explique, aunque no la sepa escribir, pero yo creo que todo el mundo tiene su momento de poesía dentro de su corazón y por tanto aquí la poesía no está tratada de manera erudita, sino de manera lírica. Vamos a ver. Tendríamos que empezar diciendo que la poesía no es solo verso elitista, sino que ella ha sido la madre del lenguaje literario tal y como lo entendemos hoy, con sus símiles o comparaciones, sus metáforas, sus metonimias, su ironía, sus paradojas, su hipérbole, entre otras figuras más comunes. Y es porque la fantasía y el deseo, necesitaron que el lenguaje fuese más allá de las ordenanzas sociales que formalizaron las sociedades primitivas. La poesía, pues, apadrina todo aquello que se dice para embellecer o ennoblecer la vida. Otro beneficio de la poesía es que ha servido para ejercitar la memoria, consiguiendo desarrollarla. Por hecho que hoy no se le saca en los establecimientos de la enseñanza todo el por eso que se debiera sacar. Hemos de hacer una observación antes de entrar en el tema. Se trata de la utilidad de esa palabra. Así pues, a modo de introducción, he de decir que hay dos columnas que sostienen el edificio de la cultura. Por una parte, la matemática, que mide y cuantifica la realidad material. Por otra parte, la lengua, que mide y cualifica el pensamiento. En este caso, en nuestro cometido, ahora mismo nos ocupamos de la lengua. Hubo poetas que se hicieron sensibles al balbuceo de lo que sería luego el idioma de la lengua castellana, desde la evolución del latín vulgar. En Castilla tenemos esos primeros balbuceos y que poco a poco los juglares van configurando una serie de frases, digámoslo así, para reflejar el movimiento de la sociedad. O sea, la literatura siempre ha ido unida a la base de la historia, aunque parezca que no es la literatura un arte, digamos, de gabinete, sino que está en la calle y se impregna de todos los acontecimientos que ocurren en la calle. Bien, en primer lugar tenemos el caso del juglar del Mío Sí. Luego tenemos el caso también de Gonzalo de Berceo con los milagros de Nuestra Señora, que es una poesía ya más culta, más hecha, a medida que va pasando la evolución del lenguaje, llegamos, por supuesto, hasta el inefable Cervantes. Bien, vamos a detenernos aquí y vamos a entrar ya directamente en el segundo tema. La necesidad de ubicar los tramos de mi trayectoria poética es el motivo, digamos, de esta parte. Está inducida por criterios generacionales. Ahora me pregunto, ¿existen las generaciones dentro de la historia literaria? La respuesta sería sí, porque lo demuestran los distintos estilos que adoptan los poetas en cada generación. Pues bien, nosotros hemos tenido, desde la posguerra hasta los años 80, hemos tenido unos movimientos sucesivos por la poesía social. La poesía social estaba vinculada a la realidad y estaba obsesionada con el lenguaje, pero no de forma creativa, sino de forma, digamos, notarial, vamos a decirlo así. Luego tenemos una segunda generación, la generación del 50 y del 60, que están dentro de lo que se llama el realismo crítico, que es una poesía ya más depurada, más europea, que ya no solamente
va a la calle, sino que ya el poeta se mete dentro de su experiencia y trata de depurarla para dar unas soluciones a lo que puede ser, o lo que sería en aquella época, en los años 50 y 60, el anhelo de libertad. Bien, y luego tenemos ya una tercera generación, que es la de los novísimos, y esta palabra se debe a un estudioso de la literatura que se llamó José María Castellet, un libro editado en 1970 titulado 9 novísimos poetas. Estos poetas abrieron nuevas brechas, digamos así, nuevos flancos en lo que podía ser el muro de aquella poesía que se obsesionaba con ahondar en el problema de la libertad y del sentimiento muy depurado ya, con respecto a lo que hicieron los poetas en la posguerra. Pues bien, entonces, voy abreviando. Tenemos que estos poetas del grupo de los novísimos abrieron varias tendencias, ¿no? Tendencias neoclásicas, clasicistas, neobarrocas, neovanguardistas y otras más. Pues bien, estos poetas estuvieron muy influidos por el grupo cántico de Córdoba, además, quizá con menos probabilidad, con el postismo de los años 40. Pues bien, no he de olvidar que estos poetas nacidos en los años 40 fueron los que renovaron los temas de la poesía española y tal vez a causa de ello dieron al léxico poético una incipiente, digamos que frescura de lenguaje, por lo menos de estar más abierto a nuevas incidencias de la vida de cada día, pero desde el punto de vista un poco intelectual también, por la influencia de la poesía europea de entonces. Bien, pero estos poetas parece que se olvidaron de una frase que dijo un poeta francés un siglo antes, más de un siglo antes, y que consiste en lo siguiente: solo hay poesía en el dolor, en el dolor de lo imposible y en el deseo de lo inevitable. Pues bien, entre lo inevitable y lo imposible, parece que esta poesía no quedó, digamos, sumergida en esta frase tan importante, porque es que es lo que yo creo, que la poesía es una especie de deseo de lo imposible y un dolor de lo que no se puede evitar, de lo que no se puede ya recuperar. Y estos poetas se olvidaron precisamente de esta sensibilidad. No obstante, yo quiero rendir un homenaje a ellos desde aquí, porque abrieron un ventanal muy amplio a la poesía de entonces. Pero no fueron intuitivos para lo que yo voy a exponer a continuación. En los años 60-70 se publica un libro llamado El arte como artificio, de un estilista ruso. ¿Qué propone este estilista en su obra El arte como artificio? Se propone que el lenguaje hay que renovarlo, que la poesía solo vale por la función poética, es decir, por aquella forma de escribir que puede asombrar, impresionar, no comunicar, no informar, sino que traslade al poeta, digamos, a una atmósfera imaginativa que le pueda, digamos, beneficiar en lo que se refiere a una satisfacción por una nueva manera de ver cómo se escribe poesía. Pues bien, este autor no ha tenido incidencia en la poesía española, pero no ha llegado, por lo menos ni a mi parecer, no ha llegado profundamente a calar en los jóvenes. Y no hay que olvidar que Neruda, Juan Ramón Jiménez, García Lorca y Miguel Hernández fueron poetas intuitivos en este sentido, y parece que adivinaron a este estilista ruso, Víctor Shklovsky, que escribió la obra que dije anteriormente, El arte como artificio. Y ello sí se puede leer en estos poetas, que hay como un adelanto a lo que luego se va a considerar como necesario
para considerar que la poesía sea considerada como una literatura muy específica, aunque quepa el prejuicio de que quede como parcela de unos poetas, digamos, que escriben en minoría. Ese es el peligro. Bien, quiere esto decir que la poesía, especialmente la poesía lírica, debe sorprender más que contar, puesto que ya está dicho todo. Recordemos que el libro de Eclesiastés, nada de nuevo bajo el sol, y que más que convencer debe tocar la fibra de la imaginación del lector, sacarlo de una realidad gris y hacer que imagine otros mundos, aunque sea en el propio mundo de su misma imaginación. Por ello, esto fue el remate de lo que yo quería decir en cuanto a el instinto de renovación, de innovación, de que la poesía, en lo que se escriba, parezca nuevo, que no remita a autores con los que se tiene una deuda, que la poesía no aparezca desgastada. ¿Por qué? Porque la poesía no debe olvidar lo que decía Jacobson, el estilista ruso, también ruso como Sofrosti. Dice la función poética, la función poética del lenguaje como un valor primordial que no debe faltar en el poema y que nunca debe de ceder a la mera información, al poema desgastado, al poema que sí, que puede comunicar un sentimiento profundo, una gran preocupación, un afán de libertad, pero que si no se dice con un lenguaje que el autor haya sido capaz de recrear, parece que el poema se queda ya en el pasado, o remita al pasado. Pues bien, esto es todo lo que yo quería decir sobre este libro. Hay poemas incluidos en las diversas tendencias que trata de la poesía social. Hay poemas sociales, en la poesía del realismo crítico hay poemas del realismo crítico, luego en la generación de los novísimos hay poemas en varias de las tendencias latinoamericanas, y por fin, y haciéndome eco de el arte como artificio y considerándole un gran prestigio a esa teoría, intento al final del libro exponer poemas que, perdón por la molestia, a lo mejor le hubieran agradado a Sofrosti, aunque no llegara a lo que él quería, pero la buena voluntad no me ha faltado. Así que he abreviado y creo que he sintetizado todo lo que quería decir, que la poesía tiene que ser una continua innovación. Cada uno puede escribir la poesía que quiera, pero si se ha de tener en cuenta desde el espíritu de la evolución, de más remedio que, si no innovar, hacer todo lo posible por no parecerse a nuestros antepasados. Y nada más, ya lo que me queda aquí es el capítulo de agradecimiento a la Academia, al Centro de Congreso, al presentador, al editor del libro, David Pérez, de la editorial Fanes, de Torrelavega, Santander, y por supuesto a ustedes por estar aquí acompañándome esta noche para mí y no mío. Muchas gracias. Muchas gracias, don Juan Rafael Mena Coello, por su brillante exposición de lo que él considera como la poesía moderna, lo que debe ser. Ha analizado varias corrientes últimas poéticas y ha dado su visión personal sobre lo que debe ser la poesía moderna, que se basa básicamente, debe ser la originalidad, es lo que define al genio. La persona que no debe imitar, sino debe ser personalísima. Bien, enhorabuena por esta obra y muchas gracias por su exposición. Ahora el autor va a firmar los libros para que todos ustedes disfruten de su lectura. Es un libro
parece erudito a primera vista, pero no lo es. ¿Verdad, presentador? Que no es un libro a primera vista, parece erudito, pero no lo es. Después se entra en el poema y se entra en lo que es, digamos, la vida del cuerpo de ese espíritu que son los poemas, mientras que el cuerpo sería la organización del texto en prosa, pero es para, como una especie de río, para desembocar en el mar del poema. De la metáfora. Creo que puede gustar, dejando a un lado lo que es la exposición, sí, algunos poemas pueden gustar, por lo menos ese nivel. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias a todos ustedes por su presencia aquí. Y les quiero anunciar el próximo acto de la Academia, que será el próximo viernes, día 1. Es un concierto, lleva por título el concierto en general, la música en torno a la corte de Felipe V. El concierto será ofrecido por el Cuarteto de Cuerda Averroes de Córdoba y previamente el ilustrísimo señor don Manuel Pérez Rodríguez, académico de esta, va a disertar sobre las características de la música de esta época. Va a ser el viernes día 1 a las 19:30, aquí en la sala grande. Y nada más, muchas gracias a todos por su presencia y ahora el autor está a su disposición para firmar.